Ayer un camión se fue al voladero en Italia. Muy grave, terrible, porque creo que la distancia que recorrió la unidad fue tal que 36 personas de los que viajaban ahí murieron. Y hay una decena, algunas graves, de las personas que salvaron la vida. Eran peregrinos. Uno de los accidentes de camión más mortíferos de los últimos años en Europa. Los cuerpos fueron recuperados poco a poco, ya que el camión voló desde lo alto de un puente de carretera. Hay 6 mujeres y 2 hombres y 3 niños entre los heridos graves. Traía 50. Estos camiones modernos tienen una capacidad. Antes era normal 30, 35, ahora hasta 50, que eran los que viajaban aquí. Que ahora son larguísimos, Héctor. ¿Son muy largos o tienen otro piso? Que también es lo que hace que se... Imagino que en Europa no hay chimecos, cosas así. Son unidades de lujo, ¿no? Viajaban muchos niños, el chofer figura entre los fallecidos. Toda la noche, en condiciones muy difíciles, estuvieron trabajando en un viaducto de una autopista. Llegó a gran velocidad a una bajada y, a pesar de señales de limitación de velocidad, no lo aminoró. Al menos 7, tal vez 8 coches, unos a otros se dieron. El camión golpeó la barrera de seguridad y después voló prácticamente 30 metros más abajo. ¿Qué te queda? Nada. El número de víctimas mortales sobre este accidente, la noche del domingo al sur de Italia, alcanzó 39 y puede todavía acrecentarse. Las 38 hasta este momento que se reporta murieron y heridos de gravedad. Era un grupo de familias que organizaba excursiones y ya tenían programada su próxima excursión a Croacia. Esto es más doloroso todavía. Todas las víctimas eran amigos o vecinos que solían organizar excursiones todos juntos. De manera que todos eran, de alguna manera, relacionados. Sí, no había de esas familias grandes con muchos amigos que se organizan y se van de vacaciones juntos. Aquí hay grupos así. El organizador o quienes le auxiliaban están diciendo que muchos de ellos ya tenían reservada una próxima excursión a Croacia, organizada por el jefe de grupo, que también quedó muerto en el accidente. 2 fallecieron en el hospital, 36 de los 48 pasajeros en el lugar. Entre los 10 heridos hay 5 niños, 3 de ellos en estado muy grave. ¡Qué horrible! ¡Qué accidente tan terrible! Pero pues parece que se debió a que el chofer no tomó las precauciones debidas en el momento oportuno, a pesar de la señalización. Dicen las autoridades italianas que es muy probable que le hayan fallado los frenos, aunque una de las sobrevivientes afirma haber escuchado que algo explotó, entonces que podría haber sido una llanta y que por eso perdió el control. Porque esas llantas cuando estallan pues son como bombas, yo creo. Y se une a la otra tragedia
de este tren de alta velocidad. Oye, y salió libre el conductor del tren. Bueno, pero mientras vemos. Sí, no lo dejaron en libertad. Está acusado de imprudencia. Sí. Y sobre todo con el hecho de que él presumía ante sus compañeros que llegaba a velocidades tan altas que era ya oportuno que el mismo tren tenía un sistema de alarma para detenerlo automáticamente cuando rebasaba cierto número de kilómetros. Tomó una fotografía del velocímetro del tren, Y la subió a las redes sociales con un letrerito diciendo no está trucado, esa es la velocidad, sobre 180 a 190 kilómetros por hora. ¿No había pasado examen de, ¿cómo le llaman? ¿De confianza? Sí, yo creo. Imagínate semejante Perturbado, ¿no? bruto. Sí. Tenía 13 años de experiencia de conducir esos trenes y se confió, más bien se pasó de confiado y por eso excedió, decían que iba a lo doble de lo que era permitido la velocidad, que eran más o menos 80 kilómetros de velocidad era la que podía llevar y lo excedió, lo dobló. Tal vez en una parte del trayecto no pasaba nada, pero llegó a la curva. El cuerpo de Yolanda Delfín Ortega, la mexicana que falleció en el accidente de tren en Santiago de Compostela, llegó al aeropuerto de México. De aquí partirán a Jalapa, donde serán los funerales. El féretro era acompañado por la madre, una tía y el novio de la joven, quienes arribaron a Madrid para trasladarse de inmediato a Santiago de Compostela e iniciar los trámites. Yolanda, de 22 años, llevaba 6 meses estudiando Derecho en un programa de intercambio en la universidad y viajaba en el tren. 79 muertos, 150 heridos. Unas 70 personas, entre ellas 2 niños, continúan internadas en hospitales gallegos. 22 de las víctimas hacen temer nuevos fallecimientos ya que se encuentran en estado crítico. Y hoy, por cierto, tendrá lugar el funeral oficial por las 79 víctimas, presidido por los príncipes de Asturias y al que asistirá el presidente Mariano Rajoy, ministros y presidentes de las comunidades autónomas de las que eran oriundos los fallecidos.